Hola. 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 Buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de S-Days y último. Esperemos que estéis disfrutando con todas las charlas y ponencias. Nosotros somos Rubén y Sandra, por si ayer no estuvisteis. Y esta tarde vamos a tener una ponencia. Vamos a tener las experiencias de alumni y luego al final la fiestazo. Así que, bienvenidos. Vamos a comenzar la jornada con una intervención de Héctor Serrano. Héctor es un profesional del diseño que trabaja con diferentes disciplinas, sobre todo los productos y espacios, y hoy nos va a dar una charla sobre esto y sobre esa trayectoria y diferentes procesos y tal. Así que dejamos con vosotros a Héctor. Esperamos que os guste y un aplauso para él. Muchas gracias. Allí no sé si... Ahora sí, ¿no? Muy bien. Hola, sí. Bueno. Sí, un poco robótico. Pero bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, por estar aquí. Voy a hablar sobre mi estudio, sobre un poco la trayectoria. Sí que me gustaría... Hace un par de semanas hice una charla en otra universidad, en Arte 10, que está aquí Francesco. Y una cosa que me gustó mucho es que mucha de la parte de la charla fueron preguntas. Yo creo que oír charlas unidireccional, ahora mismo con YouTube y con todas las tecnologías estamos muy acostumbrados, ¿no? Y puedes estar horas y horas viendo gente hablando, ¿no? Pero una de las cosas que no puedes hacer es preguntarle en ese momento. Entonces, yo intentaré no extenderme mucho, unos 45 minutos, aunque a veces me enrollo y es un poco más, para que luego si hay preguntas me encantaría responderlas. Y no os preocupéis, podéis responder lo que queráis. Otra cosa es que la responda, pero vosotros preguntad lo que queráis. Bueno, y empiezo con mi hija Maya. Cuando tenía 3 años, ahora tiene 16 años, o sea que es una persona totalmente distinta, ya casi ni la reconozco. No, en serio, es una foto cuando estábamos todavía en Londres y es bueno, algo que hacía ella que era, se ponía cuando estaba delante mío y me quitaba las gafas y se las ponía así al revés. Y siempre me llamó la atención esa forma que tienen los niños de enfrentarse a un objeto de una forma limpia, una forma clara, una forma sin una idea preconcebida, ¿no? Y eso es una de las cosas que en el estudio intentamos hacer, ¿no? Intentar abordar los proyectos de una forma totalmente limpia, sin un estilo previo. No somos un estudio donde se puede... Me voy a poner ya la gafa así normal, ¿no? Porque así... donde quizás se reconozca una línea, una curva, una forma, sino más bien una forma de trabajar, que es lo que intentaré transmitiros a lo largo de la charla. Pero hay otra cosa también importante en esta foto, es hablar de la curiosidad. La curiosidad para mí creo que es el motor de todo en general, aparte del amor, evidentemente. Pero en el diseño, quizás yo creo que los diseñadores, la curiosidad es el motor, ¿no? el que te hace movimiento. Cuando mi hijo se mete mucho conmigo, porque cuando voy por la calle muchas veces cojo una silla que me encuentro, ¿no? Y le das la vuelta para ver cómo está hecha, ¿no? Y siempre me dice, deja ya la silla. No sé. Se da un poco de vergüenza, ¿no? Pero yo creo que eso hacemos muchos diseñadores, ¿no? La curiosidad de saber cómo están, no solo técnicamente cómo están construidas las cosas, cómo están realizadas, ¿no? Pero también cómo nos enfrentamos al objeto, ¿no? Somos un equipo pequeño, este es Jaime, Mónica, que es mi mujer, y yo, pero como veréis hacemos muchas cosas. Luego colaboramos con muchas, de los proyectos colaboramos con muchos amigos y profesionales. Sí que voy a utilizar una estructura para contaros el trabajo que tiene relación con una exposición que hicimos el año pasado en Matadero, no sé si alguien la vio, pero se llamaba El viaje entre medias, 25 años conectando, ¿no? Y fue comisariada por Tachi Mora.
y la verdad es que fue un placer colaborar con ella porque alguien que viene de fuera, que tenga una visión totalmente diferente, no interna, ¿no? De tu trabajo, y que pueda ordenarlo y pueda estructurarlo, te sirve como un poco de reflexión sobre lo que has hecho, ¿no? Y de hecho, una de las... tenía un profesor en la escuela, bueno, estoy en Valencia y luego en Londres, y en la escuela allí en Londres tenía un profesor que había, como me decía, ¿no? Que habían dos formas de construir tu manifiesto, tu forma de trabajar, ¿no? Una, te sientas y lo construyes, te pones los... Otra cosa es haces y luego reflexionas, ¿no? Y quizás ha sido más la mía de simplemente hacer y llevarme visceralmente por donde me llevan lo que me pide el cuerpo y luego hacer una reflexión sobre eso, ¿no? para continuar de forma coherente. Esto es cómo estaba estructurando la exposición y como también os voy a enseñar algunos de los proyectos, ¿no? que hemos hecho. Habían dos unas desde donde se diseña y luego hacia donde se diseña, ¿no? Lo que provoca luego el objeto en el usuario. Y evidentemente una de las premisas, ¿no? Es la innovación, eso está como intrínseco, ¿no? en la labor como diseñadores, ¿no? Y dentro de innovación, en esta área, quería poner un ejemplo sobre la materia, ¿no? Al final, los materiales son un poco pues, como para como para un escritor la palabra, ¿no? Es tu forma de comunicarte, tu forma de decir las cosas, ¿no? Y creo que es súper importante llevarse bien con el material, conocerlo bien, porque si no, no vas a poder comunicar, ¿no? Y esta lámpara es un ejemplo de cómo muchas veces el ejercicio que hago y que hacemos en el estudio es intentar diseñar lo menos posible, entre comillas, ¿no? Y aquí la forma de esa lámpara no es que ha sido que yo le he forzado al material a hacerlo, sino que es más un sistema que consigue al final crear ese volumen, ¿no? Que es un hilo pasado por un cilindro metálico que al tensarlo crea de una forma natural, ¿no? Creo que hay algo bello en cuando dejas al material que se exprese, ¿no? y que sea él el que de forma natural conforme ese objeto, ¿no? Pero muchas veces esa innovación está intrínseca en el objeto de una forma... ¿A alguien se le ha caído el móvil? De ahí no pasa. De una forma silenciosa, que el usuario a lo mejor no es tan obvia, ¿no? Que es algo nuevo o algo innovador, ¿no? Y este caso de esta colección de exteriores que hicimos primero para una marca que se llama Mowi, y luego ha pasado a Gandia Blasco y unas marcas Diabla de Gandia Blasco. Luego si queréis preguntar algo os puedo responder más cosas detrás pero bueno, no voy a llegar más en detalles. Claro, es que cuando nos encargaron este proyecto, Nacho, que fue el que vino a presentarlo, a invitarnos a participarnos, nos dio 3 diferentes procesos industriales, ¿no? El rotomoldeo, creo que era, no sé, inyección de plástico e inyección de aluminio. A mí yo elegí inyección de aluminio simplemente porque nunca había hecho nada en inyección de aluminio y creo que, bueno, para mí siempre, si no lo he hecho me parece mucho más interesante que lo he hecho, ¿no? Entonces, al final te ayuda a seguir aprendiendo, ¿no? Y tiene que ver con eso de la curiosidad que decía, ¿no? Y muestro esta foto de uno de los bocetos porque tiene que ver con la importancia de que cuando empiezas un proyecto tengas una diana, ¿no? O una estrategia para dónde apuntar, ¿no? Y lo primero es entenderse con el brief, ¿no? En este caso, lo primero que había que decir es cómo de grande era un molde, el molde que íbamos a utilizar, ¿no? Sabéis que los moldes de inyección son muy caros y depende el molde, depende del tamaño, cuanto más grande es el molde, más caro, más elevado es el coste y más grande la inversión. Entonces esto simplemente es una muestra de
esto es la primera conversación que tuve con el cliente para saber el volumen de inversión, ¿no? Si podíamos hacer un molde así pequeñito, con una pata, para una esquina, para un lateral entero o para todo la parte de atrás. Y nos dieron libertad absoluta, podíamos plantearlo como queramos, que eso, si cuando te dicen eso dices o no lo van a hacer, y entonces por eso dicen da igual, o sí que, o qué suerte tengo, y tuve suerte porque sí que tuvimos libertad absoluta, ¿no? Y esto es lo que presentamos, que son los renders antes del proyecto, ¿no? Y una de las cosas curiosas, una de las cosas curiosas es que a veces los proyectos cuando se presentan, una cosa es lo que tú presentas, ¿no? Y la otra cosa es lo que luego se llega a industrializar, ¿no? Y muchas veces normalmente empeoran porque hay muchas restricciones que eso hace que pueda cambiar, ¿no? En este caso mejoró porque ves el detalle este de atrás, que aquí no hay un travesaño, ¿no? Que aquí sí que está. Nosotros lo planteamos con un tablero, pero Miguel, que era el ingeniero que desarrollaba el proyecto, lo propuso así, ¿no? Que lo hace mucho más sencillo, se elimina un material más y con un elemento pues puedes solventar el poder apoyarte, ¿no? Y la idea de utilizarle al utilizar un molde de inyección cambian las reglas un poco del juego, ¿no? Normalmente el mobiliario exterior siempre está hecho con unas extrusiones, que eso lleva a unas uniones rectas, y normalmente si se hace una inversión pequeña pues puedes trabajar en esas uniones. En este caso, al tener todo el lateral, podíamos crear un lenguaje un poco más orgánico, que nos recuerde como una rama se encuentra con el tronco, ¿no? O como el nombre que le pusimos, ¿no? Que es algo que es un viento, ¿no? Que hace un poco referencia a cómo el viento ha moldeado esa unión, ¿no? Y esto es todo el lateral, esto es una pieza entera, y esa es una de las innovaciones, es eso, aunque el usuario le da igual, porque evidentemente no, pero lo que consigues es una pieza, unos volúmenes y unas superficies o un lenguaje que no se podría hacer con otro proceso como simplemente extrusión y soldado, ¿no? Y luego encima se eliminan las soldaduras, son unidades mecánicas, con lo cual estos son prototipos, los primeros prototipos que se hicieron con fresado directamente en macizo de aluminio. Pero al hacer esas uniones mecánicas lo que consigues es reducir el tiempo de soldadura y luego de limpieza de esa soldadura, y luego incluso de poder enviar la pieza desmontada, no para que el usuario lo monte, porque no es un mueble de IKEA, es un mueble de un coste elevado, pero sí que se pueda transportar desmontado a divisiones de la empresa en Asia o en América, y luego se puedan acabar de montar allí, ¿no? Entonces, para ahorrar también en envíos. Este es un momento clave, ¿no? De los proyectos, cuando ya ves el prototipo terminado, ¿no? Y dices, esto va en serio, esto por fin hemos llegado a este proyecto. Tardó 4 años desde que empezamos hasta que terminamos, ¿no? No porque se necesite mucho tiempo en trabajar en ello, sino porque muchas cosas pasan a lo largo del proyecto, ¿no? Y luego también la innovación tiene que ver con una actitud comprometida, y tenemos varios proyectos que surgen de eso. Evidentemente, la sostenibilidad gracias a Dios ya no es un añadido, pero es algo que está intrínseco en cada proyecto. Y este es un proyecto que hace hincapié de una forma más potente o más clara sobre la sostenibilidad, porque no solo es una colección de luminarias, es una colección de luminarias para Faro Barcelona, pero una de las peculiaridades es que están impresos en 3D,
vosotros estaréis familiarizados, no es nada nuevo. Desde los años 70 o 60 incluso ya empezaban las primeras impresiones en 3D. Pero sí que es verdad que ahora por fin empiezan a ser los costes más competitivos y se puede hacer productos que llegan al usuario final impresos en 3D. Y quizás aquí también la innovación es que poder haber colaborado con una empresa, una gran empresa que tiene una gran distribución y poder incorporar este proceso dentro de una empresa. No es lo mismo que un diseñador o una pequeña empresa pues lo haga, ¿no? Y lo venda a pequeña escala, que alguien que tiene pues ya una red de distribución grande con lo que puedes llegar a mucho más lejos, ¿no? Y quizás es una de las únicas empresas que lo ha incorporado. Philips también ha sacado ahora unas luminarias impresas en 3D, pero casi todas las empresas son pequeñas empresas, incluso son diseñadores que se autoproducción, pero pocas empresas lo incorporan, ¿no? Porque todavía el coste es elevado. Se llama Tierra, Mar y Aire porque quiere hacer hace ilusión a nuestro planeta, ¿no? Y cada uno está producido con un material diferente, ¿no? Desde Tierra es un bioplástico, es un PLA con celulosa y hace hincapié o hace relación a la idea de pensar en el después, qué pasará después del producto que ya no se utilice. Mar sobre el reciclado de redes de pesca, todo el plástico que hay en el mar, y luego aire sobre la importancia de reciclar, ¿no? Y es una colección que se hace aquí entre Madrid y Barcelona. Incluso casi mi sueño sería que se pudiese imprimir lo más cercano posible del usuario. Entonces, que pudiésemos tener otros puntos de producción cerca de centros urbanos para poder producir lo más cercano posible. Se produce bajo demanda, no hay un molde, entonces no hace falta grandes cantidades, no hace falta stock, no hace falta grandes fábricas para fabricarlo. Luego enseñaré otros proyectos de inyección de plástico, por ejemplo, que necesitas, la máquina es de grande como esta sala casi. Estas máquinas son grandes, son robots, son brazos robóticos, pero aún así son bastante silenciosas, son compactas y por lo tanto cambia un poco el paradigma de la fabricación masiva, ¿no? En cierta manera es como un poco volver al individuo, ¿no? Si la industrialización pasó de ser de la artesanía, ¿no? a industrialización en masa, aquí gracias a la impresión 3D podemos volver casi a algo que está controlado por una persona o muy poco. También cuestiona el trabajo, porque estas máquinas funcionan 24 horas, solo se necesita un operario para quitar la pieza, ¿no? Pero puedes trabajar trabajando 24 horas. Os pongo un vídeo de la colección y continúo. Y a veces, muchas veces, seguimos con la idea comprometida, ¿no? y de sostenibilidad. A veces cambiar el material, ¿no? es suficiente para dar vida a un nuevo objeto, ¿no? Este es un pequeño objeto que es un cepillo de dientes para una empresa que trabajamos mucho, que es Kikkerle, una empresa americana y holandesa que hace objetos pequeños de regalo. Y queríamos darle una vuelta al arquetipo, ¿no? de cepillo de dientes, que normalmente está hecho de plástico, y intentar hacerlo un poquito más sostenible, ¿no? En este caso está hecho en bambú, entonces es biodegradable. Y luego encima lo que mejora es que al ser la madera porosa, al poner el cepillo dentro,
transpira y por lo tanto no se crea moho. Entonces, pues lo hace más funcional, ¿no? Y otra guerra que tengo yo, que yo creo que cada vez más en la sociedad es más, de hecho ya están habiendo leyes para controlar su uso, ¿no? Pero es la adicción a las pantallas, ¿no? Y cuando vine este proyecto me alegré mucho porque fue un brief de una empresa que se llama, de Multiópticas, una empresa de gafas. Os voy a poner un vídeo y luego os cuento el proyecto. Hola, si te consideras un padre moderno, seguro que me recuerdas. La cuna con pantallas, multiópticas, influencers. A la mayoría os pareció una locura, pero algunos preguntaron por el precio. Pero bueno, ¿quién no ha cedido alguna vez al poder de las pantallas? Es más, desde Multiópticas creemos que ha llegado el momento de dejarle el teléfono a vuestros hijos. Presentamos los juguetes Screen Policy. Los primeros juguetes analógicos que funcionan con tu móvil como batería. Unos juguetes creados para dar respuesta a la eterna pregunta. Papá, ¿me dejas el móvil para jugar? Ahora sí. Los juguetes Screen Pollution están diseñados para fomentar la creatividad de los más pequeños mientras tu teléfono se descarga lentamente. Su diseño se ha hecho con varios modelos de juego, permitiéndonos compartir momentos de entretenimiento y diversión juntos. Se acabaron las pantallas. Con ellos, no solo se divertirán los más pequeños, también te permitirán olvidarte de las notificaciones, al menos por un rato. Porque estas navidades, tus hijos se merecen unos padres más desconectados. Bueno, el encargo fue de una... Ya está, ya me puedo ir. Gracias. El encargo fue de una agencia de comunicación, Llorente Cuenca, que trabajaba para Multiópticas, y vinieron con la idea de queremos juguetes que utilicen la batería del móvil para hacer algo, ¿no? Queremos hacer creo que se hicieron unas 300 unidades de cada uno, y vendiendo un coste competitivo. Y fue un reto porque lo primero es intentar descubrir si se puede hacer o no. Nunca habíamos trabajado con el móvil, y lo primero que hicimos es, para enfocar el proyecto, trabajarlo más desde dentro hacia afuera, ¿no? Primero entender lo que podíamos hacer y lo que era viable, para luego poder diseñarlo. Entonces empezamos con estos prototipos de trabajo para saber y entender qué posibilidades teníamos. Y como veis, son hechos con los ventiladores que normalmente se ponen en los móviles para quitarte un poquito de aire, ¿no? A partir de eso, pues hackeados, desmontados y luego son prototipos rápidos, no con la idea de que visualmente sean atractivos, sino simplemente para ver que funciona. Y este es Martín, Pon el peso, mi hijo, vaya más lento. haciendo el primer test de uno de los juguetes. Capa. Y creo que es una fase, creo que es muy importante, ¿no? A la hora de diseñar el concepto de pasito a pasito y validar poco a poco cuando vas avanzando, ¿no? En lugar de hacer grandes pasos, ¿no? Y en el estudio siempre intentamos prototipar en cuanto podamos, ¿no? Para variar y para ver, ¿no? Y porque además te apetece verlo y tocarlo y saber si vas por el buen camino. Y esto, evidente, una de las cosas que aprendes es que tenemos que diseñar un juguete que el móvil, cuando se choque, se caiga, el móvil esté protegido y no lo rompas, porque si no, entonces no vas a hacer muy buenos amigos con el padre que le deja el móvil al niño, ¿no? Y como veías, son esa colección de seis juguetes, 6 robots que iban pues haciendo cada uno diferente. No está el pintor. Y esto es una cosa que tenemos en el estudio, que es una obra en constante cambio. Cada vez que viene alguien al estudio, hacemos la demostración y va pintando este cuadro. Un proyecto interesante, con mucho reto a nivel de... Una cosa es hacer un render y otra cosa es que funcione de verdad y que se mueva.
y con todo lo que llevan. Y como decía, hacemos proyectos muy pequeños, pero también hacemos proyectos un poco más grandes. En este caso os voy a enseñar dos autobuses. Es curioso porque yo cuando terminé de estudiar en Londres, o uno de los últimos proyectos que hice en Londres es una lámpara, y entonces la gente solo te llama para hacer lámparas, porque como es lo que has hecho y lo que se ha de conocer, es una cosa, y me da mucha rabia, ¿no? Porque decías, yo quiero hacer otras cosas que no sean lámparas, ¿no? Y siempre nos ha pasado que de repente hacemos una tipología nueva de producto y entonces va bien y nos llaman para hacer más esa tipología, ¿no? Y esto es una cosa que ha pasado con los autobuses, ¿no? Hicimos, bueno, luego enseñaré, y luego pues han venido más. Este caso es un autobús urbano para UNBI, en colaboración con un compañero, Enrique Miñarro, que es especialista en transporte, ¿no? Y luego es parte también del equipo de los otros autobuses que hemos hecho. Es lo que decía de colaborar con amigos y con otros diseñadores, es algo constante también en el estudio y que me gusta hacer, que creo que es enriquecer, ¿no? Y en este caso lo que queríamos hacer es un autobús que fuese reconocible, fuese icónico, pero también fuese fácil de customizar. Normalmente como funcionan los autobuses urbanos, ¿no? Que los venden a operarios o a operadoras como MT, y ellos, los operados, lo customizan, lo personalizan, ¿no? Entonces diseñamos este exterior que te permite pues, jugar con la diferente franja de colores para customizarlo, y también intentar huir de la idea de un gran bloque recto, ¿no? Que sea que te como así te lo veas, que no me sale la palabra, pero bueno, que lo veas que te va a atropellar, ¿no? Y entonces por eso tiene esta parte chaflán, ¿no? Que lo hace un poco más menos intrusivo, ¿no? Y introducimos innovaciones como esto, ¿no? Que una pantalla exterior que te dice las paradas, ¿no? Para la pregunta de ¿dónde va? Entras al autobús, ¿no? ¿Y hacia dónde va el autobús, ¿no? Entonces, para indicar esto, ¿no? Siempre pensando en en mejorar la experiencia del usuario lo máximo posible. Y luego el interior lo tratamos de forma, una vez que cuando empiezas claro, cuando trabajas con una industria nueva como es en el autobús, aprendes por qué las cosas son como son, ¿no? Nos ha pasado con otras industrias, ¿no? Aquí en este caso los carroceros o quien construyen los autobuses casi el diseño está muy limitado porque al final se limitan a comprar partes, a comprar elementos, ¿no? Y ponerlos juntos. Se compran al que fabrica las barras, al que fabrica los asientos, las butacas, incluso las perfilerías de los techos, etc. Pero claro, requiere un gran esfuerzo, ¿no? Diseñarlo todo, porque quiere decir pues, inversiones y bueno, cambia un poco las reglas. En este caso sí que nos dieron el fabricante, querían hacer algo disruptivo, un poco diferenciador, y entonces sí que nos dieron libertad, ¿no? Esto de momento es un concept que se ha presentado, ahora está en fase de industrialización, sí que cumple todas las normativas que pueda cumplir. Si no se hiciese es por el coste, o sea, por el nivel de inversión o el coste en diferentes piezas, ¿no? Pero incluso estos asientos que veis ahí son de serie, o sea, no los hemos diseñado nosotros, diseñamos unos, pero hasta ahí ya era pasarse, porque homologar aparte de la inversión en moldes, luego homologarlo es una inversión muy alta, ¿no? Entonces a este no llegamos. Pero simplemente hicimos algo que quizás es para, si vienes de otro sector como el diseño de interiores o arquitectura, sería muy normal, ¿no? Intentar hacer un interior de un transporte lo más cercano posible, ¿no? Que te sientas como arropado en casa, y es algo que para nosotros era muy obvio, pero en cambio para la industria no es tanto, porque al final está lleno de información, de colores, de
de formas y nosotros lo que intentamos es limpiar, simplificar y hacerlo mucho más cálido la atmósfera, ¿no? Dentro. Y funcionó muy bien, ganamos un par dos premios, se presentó en la feria Buzzworld, que es una de las ferias, bueno, es la feria más importante del mundo de automoción. Esto es un pequeño carrocero, es un cliente de Galicia, como muestra, ¿no? Ellos tenían cuando iban a la feria les decimos, ¿cuántos proyectos presentáis? ¿Cuántos autobuses presentáis? Y nos dijeron, uno, el vuestro. Y digo, anda, pero no, claro, era uno porque era lo grande, el stand que tenían era ese. Las otras marcas grandes como Mercedes o MAN tenían stands que son como 3 o 4 veces esto, ¿no? Con 4 o 5 autobuses, ¿no? Y la alegría fue que luego venían de otros stands de la feria, de otras marcas como MAN, ¿no? Venía uno, lo veía y luego veías que venían 10 más del stand, ¿no? Entonces sí que y hablamos con varios carroceros de otras partes del mundo, como Brasil, etc. Y la gente sí que funcionó bien a nivel disruptivo, ¿no? De repente es algo que no es tan común, utilizar iluminación indirecta que se utiliza solo en los techos, pero nunca se había utilizado en los laterales. Utilizar lámparas, quizás lo más atrevido es esto, ¿no? Utilizar una lámpara y lo primero dices, ¿cómo vas a poner una lámpara? La gente lo va a destrozar, lo va a romper. Lo curioso es que en Milán, si habéis estado, hay autobuses o tranvías, creo que son, con lámparas y son de los años 60 y siguen ahí. O sea, que posible se puede poner, pero creo que bueno, por precaución, creo que bien hecho se podría hacer y creo que tampoco no creo que sería problema. De hecho, en Milán pues siguen estando estos, ¿no? Y luego hemos hecho, estamos haciendo otro autobús que no tiene nada que ver, tiene que ver mucho con Madrid. Os pongo el vídeo y luego lo vemos. Bueno, este es el autobús que estamos haciendo para aquí, para Madrid, para la MT Madrid. Estamos ahora en la fase de construcción, o sea que espero que próximamente lo podáis ver en persona. Pero esto tenía que ver con la idea de que haces una lámpara y te llaman para hacer lámparas. Bueno, pues este es el primer autobús que hicimos. Lo hicimos con dos compañeros que son amigos de carrera, estudié de hecho con ellos. Lo que pasa es que ellos se especializaron en diseño de vehículos. Uno es Enrique Miñarro y Joaquín García, y luego otro compañero, Javier Esteban, ¿no? Y fue una propuesta que ganamos, no ganamos, era para hacer el nuevo autobús de Londres. Quedamos segundos después de Foster Partners y Aston Martin, o sea que no está mal para un equipo de españoles en Londres. Claro, el titular era los londinenses viajarán en un Aston Martin, ¿no? Y eso pues nosotros no podemos aportar ahí. Pero bueno, sí que ganamos el segundo. Aquí está con Boris, que era Boris Johnson, el alcalde en ese momento, y yo con unos kilos de más. Y el equipo, más Rafa, que trabajaba en mi estudio, ese mismo estudio, 15 años más tarde, nos juntamos para hacer el autobús de Madrid, ¿no? Un poco más mayores todos, pero dio la casualidad que los astros, ¿no? Porque cada uno está en su trabajo, pero nos pudimos juntar, ¿no?
Y otra vez la estrategia, ¿no? Saber, el brief para hacer de este autobús es un concept bus, no es un autobús que está planteado para poner ahora mismo en las calles. De hecho, no cumplimos ninguna normativa vigente, o pocas. Pero se trataba un poco de cuestionar, de hacer algo innovador, algo hacia futuro, ¿no? Para poder aprender durante el proceso y luego también para hacer que avance la industria, ¿no? Entonces sí que teníamos muy claro la estrategia, cómo lo queríamos llevar, ¿no? Y eso nos sirve para poder tomar decisiones, ¿no? Si el otro autobús que os he enseñado sí que era real y sí que cumple la normativa, en este podíamos saltar, ¿no? Pero eso no quita de que bueno, este es Chimo viajando en el autobús y viendo la realidad de lo que es viajar en autobús, ¿no? Es curioso porque hace poco pusimos en Instagram el de Umbi, y no sé muy bien por qué, se hizo un poco, tenía más visualizaciones de lo normal, entonces pasó de verlo, creo que a lo mejor nuestros proyectos de Instagram pues lo ve la gente relacionada con diseño, a verlo mucha más gente. De hecho tenía como 300.000 o algo así. Y entonces de repente empieza a haber comentarios como ¿cómo se nota que el diseñador no ha subido en un autobús? El suelo no va a aguantar, se va a manchar todo el suelo. Menuda mierda de lámpara, eso se romperá al día siguiente. Que es curioso porque, claro, bueno, al final la gente, pues, según cómo lo pillas, pues opina, ¿no? Pero detrás hay mucho trabajo y sí que he cogido el autobús muchas veces, y como las fotos esa que os he enseñado era una muestra de ello, ¿no? De que yo, aparte de coger el autobús como usuario, cogimos muchos autobuses como diseñadores, ¿no? Para bueno, hacer un estudio de campo, ¿no? Que estáis familiarizados, ¿no? De realmente vivirlo, ¿no? Hicimos unas reuniones, ¿no? Y a partir de ahí pues iban saliendo los bocetos y la edición, incluso hacemos unas pequeñas maquetitas, y este fue el sketch, ¿no? El boceto antes de empezar a modelar, que tiene esencia, que es una pena por el estar expuesto en Matadero, el real, y alguien lo robó, alguien se lo llevó, no, el boceto. El autobús es difícil robarlo. No, está este boceto, que estaba en el papel real, y este boceto lo hizo Chimo en una reunión, y es una pena porque molaba mucho, pero bueno, lo tenemos en digital, ¿no? El autobús tiene muchos aspectos interesantes, ¿no? Pero quizás uno de ellos es esta franja que tiene luminosa alrededor del halo que rodea el autobús, que utiliza el color corporativo de la MT, pero hace el guiño hacia el verde, porque todo el porqué de este proyecto en realidad es porque la MT quería comunicar la transición que está haciendo energética, transición a una flota totalmente eléctrica, ¿no? Es una inversión muy grande, no solo por los autobuses, sino por toda la infraestructura, y querían hacer un proyecto que demostrase o que fuese la bandera de esa transformación a la electromovilidad, y también pues, para ayudar a la innovación, ¿no? Y ahora mismo estamos resolviendo pues, toda la producción, ¿no? Y de hecho esa franja, que al principio estaba planteada en hacerlo un metacrilato, ahora la vamos a hacer en impresión 3D, porque de hecho es más económico que prototiparlo en el metacrilato, ¿no? No sé si hiciese alguna vez autobuses reales de serie, si podría salir rentable o no, pero seguramente podría empezar, ¿no? Y una de las peculiaridades y retos más grandes que tenemos es esta puerta, que es una puerta de 4 metros. Es el doble. Si un autobús tiene 3 puertas, pues esto tiene las 3 puertas comprimidas. La razón de que pusimos una sola puerta en el medio es para hacer un acceso más fluido, para evitar los cuellos de botella y para evitar pues, lo típico que estás al fondo del autobús y no llegas a salir, ¿no? Porque se hace el cuello de botella, ¿no? Intentamos también ensanchar los pasos de rueda al máximo,
Y bueno, esto es cuando nos dijeron que habíamos ganado el premio y fue la llamada, ¿no?, de la celebración, y ahora seguimos trabajando ahí. Creo que ya tiene como 3 años el proyecto y aún seguimos, o 2 años, que hace 2 años creo que nos dijeron que ganamos, y ahora todavía seguimos desarrollando el prototipo, ¿no? Y luego de otra área es la memoria, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me gusta hacer, o que hago muy bonito, es coger objetos que no tienen nada que ver, objetos de un contexto, y ponerlos en otro totalmente distinto, ¿no? Mi mujer es peluquera y en este caso tengo cosas relacionadas con peluquería porque están alrededor de mi casa, y en este caso es esta diadema, ¿no?, que se convirtió en una lámpara UV para Emotional Lighting, ¿no? La idea de coger un objeto de un mundo y de llevarlo totalmente, ¿no?, que me atraía la simetría, etcétera, y cómo eso extraportar, ¿no? Y muchas veces lo que se trata es, intentamos mejorar siempre la funcionalidad del objeto, ¿no? Y este es el caso de esta colección de copas. Split glass Bueno, pongo el may look vídeo. like an ordinary Bueno, la voz glass, es un but it's poco so de much more. teletienda, A strong magnet guarantees a pero- secure and seamless Pero bueno, es connection una between the pole and the stem. colección de copas de vino que resuelve la idea de intentar hacerlo lo más compacto posible para poder guardarlo en el armario o en la despensa más pequeño, porque metes uno dentro de otro, y luego te permite utilizarlos tanto como vaso como copa, ¿no? Split glass. Y luego, una de las cosas que me interesa mucho a la hora de diseñar es que el objeto se explique por sí mismo, ¿no? Que sea lo más intuitivo posible. Y a veces esto lo logramos con el gesto. Esto es un reloj despertador que surge de la frustración. No sé si seguramente utilizáis el móvil como alarma, que está muy mal hecho. Debería ser fuera de la habitación para no despistar, para coger el sueño de forma natural. Pero una de las cosas que me pasa, ¿no?, que pones la alarma y no sabes si la has puesto o no si la has puesto, ¿no? Entonces, normalmente en los relojes despertados o en el móvil tienes una campanita, ¿no?, que te indica, ¿no?, que de forma gráfica. Pero quería llevarlo un poco más allá, cómo poder hacerlo algo que fuese inequívocamente que está puesta la alarma, ¿no?, que no haya ninguna duda posible. Entonces, en este caso, pues así está puesta. Sale como la mini versión del grande, para que no tengas ya, en lugar de ser una referencia gráfica, pues es algo volumétrico, ¿no? Y muchas veces esa intuición o hacer que el usuario conecte con el objeto, ¿no?, que es una de las cosas que siempre intentamos, ¿no?, cuando diseñamos, que haya esa conexión emocional con el objeto. A veces lo hacemos a través de la síntesis, ¿no? Esto, un ejemplo, os muestro esta silla para cervezas Alhambra, que de nuevo otra colaboración con Ima Bermúdez, también premio nacional, y luego Andreu Carulla. No solo hicimos la silla, hicimos muchas más cosas, porque hicimos 3 diseñadores para hacer una silla. Pero bueno, una de las cosas uno de los objetos que se materializó fue esta silla, ¿no? Que en realidad es un ejercicio de síntesis de una silla de un esqueleto de silla de madera, con una médula, pero en lugar de tener esa médula, lo que tienes es la trama de cervezas Alhambra, ¿no? Esto este producto se llama como mobiliario de publicidad, es como se le llama, porque es una forma de hacer publicidad a las cerveceras. Y esto es lo que les decía también de cuando haces un objeto para una industria nueva, te das cuenta cómo funciona esa industria, ¿no? Cómo funciona las sillas no, antes o ahora ya empiezan a ser más
más bonitas, más estéticas, cuidadas, ¿no? Pero antes eran tan feas las sillas de las cerveceras o de los bares porque las dan gratis. O sea, tú cuando montas el bar, llega la cervecera y a cambio de comprarme X litros, te ponemos te damos la silla, ¿no? Entonces, como es gratis, pues bueno, pues ponme las sillas, ¿no? No las compran, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta en las cerveceras que si nos cuesta lo mismo hacer una silla bonita que una silla fea, más o menos. Tampoco es mucho más coste. O si es un poquito más, es una forma de hacer marca, de dar confort, ¿no? y hacer la experiencia de estar en una terraza mejor, ¿no? Entonces, por eso ahora, por fin, sí contratan. No son en este caso sí la cervecera nos contrata a nosotros, pero normalmente son los fabricantes quien contrata a los diseñadores, ¿no? Y esto, bueno, para ver las envergaduras son una pieza de inyección monobloc, con lo que es una inversión muy alta, ¿no? Y te hace que revises los 3D miles de veces y otra vez para asegurarte de que la ergonomía está correcta, porque antes de diseñar una silla de terrazas incómoda es una putada, porque hay mucha gente que se va a sentar y se va a cagar en el diseñador. Entonces, es una obsesión, ¿no? De intentar hacerlo. Evidentemente la estética lo controlas, pero la estética puede ser más subjetiva, pero que sea cómoda e incómoda, eso es algo casi racional. Entonces, sí que requiere, pues, asegurarte, ¿no? De que vas en buen tiro, ¿no? Y pasamos a otra. Esto, si antes hablaba de desde, ¿no? Aquí es hacia la emoción y hacia la diversión. Diseñamos, una de las herramientas que utilizamos mucho es el juego. Y una de las cosas que me gusta también a la hora de diseñar es que utilizar elementos que son funcionales, pero que se convierten en un elemento de juego, ¿no? Y que le dan el alma al objeto. En este caso, aquí se ve súper claro, ¿no? Porque es una fiambrera, un lunchbox para una marca japonesa, que la bento box, ¿no? O sea, ahí tiene la goma, pasa de ser algo meramente funcional al antifaz de los superhéroes, ¿no? Y recontextualización, ¿no? La idea de coger un objeto y sacarlo de su contexto, a veces ya es suficiente. Aquí, esto es un producto bueno, muy antiguo del 2000. De hecho, cuando 2001 sí, cuando me gradué, uno de los primeros productos industrializables. Y casi, más que diseñar una nueva lámpara, es un nuevo contexto, ¿no? En lugar de estar en la lamparita de mesa, estar en la lamparita, estar de sobremesa, estar en la mesa, pasa a estar en la piscina, ¿no? Y lo que veis aquí en la idea es el prototipo, el primer prototipo que hice cuando se lo presenté al cliente. Y muy rara vez pasa esto, que a veces abres nuevas tipologías, ¿no? No existían lámparas que flotaban en la piscina, entonces hicimos la primera y después de eso vinieron ya otras marcas y hicieron más lámparas flotando en piscina. Entonces es algo que pasa poco porque evidentemente está todo ya muy copado, ¿no? Pero sí, y de hecho fue también una de las primeras lámparas portátiles, no tenía cable, era en batería, ¿no? Luego hay una anécdota sobre esa lámpara, si alguien pregunta, y luego os la cuento, pero bueno. No, la tienes que contar. ¿Sí? Bueno, la cuenta rápido, es que no me quiero enrollar mucho, pero bueno, sí, bueno, muy rápido. La lámpara, como veis, está hecha en rotomoldeo, que es un proceso poco común para un objeto tan pequeño, pero si la veis, tiene en la parte de abajo, es donde se alberga la batería y hace contrapeso, ¿no? Entonces, cuando ya salió, fue el cliente el que sugirió, ¿por qué no la cortamos por aquí, justo por aquí? Y entonces hacemos una lamparita de mesa portátil. Esto es en el 2001, ¿eh? No había solo había una empresa americana que tenía unas lámparas portátiles, pero no llegaron a ser muy. Todavía el LED estaba empezando a entrar
pero todavía no se había masificado, ¿no? Y entonces empezamos empezaron a estudiar la empresa, pero claro, no había infraestructura pues, para comprar baterías, para comprarle, se complicó el desarrollo, y bueno, lo que pasa que diseñar algo que no existe cuesta mucho, porque eres el primero. Entonces se desestimó. Al cabo de 2 años, una empresa que se llama Fatboy, no sé si lo conocen, pero sacó una lámpara exactamente muy parecida a esto, pero evidentemente como la habíamos planteado nosotros, ¿no? Partida por la mitad. Era la lámpara, el arquetipo de lámpara, pues portátil, y lo petaron, ¿no? Fue un producto muy exitoso y se vendió muchísimo. Pero esto pasa a veces que llegas demasiado pronto o no en el momento adecuado y ya no... Pero bueno, para hablar de fracasos también, porque eso fue un poco fracaso, ¿no? Y a veces tratas de crear una complicidad, ¿no? Que algo más sutil o comunicar esta... y esta es una lámpara para Emotional Lighting, que es la empresa primera que os enseñé, que juega con la idea de esto, muy familiar, no ver la luz a través de del bosque, ¿no? Que incluso hay en japonés hay una palabra para describirlo, que es komorebi, que de hecho luego descubrí, no lo sabía. Lo curioso es que normalmente en el estudio trabajamos evidentemente con todas las herramientas de boceto 3D, modelado, impresión 3D, maquetas, etc. Pero hay proyectos como este que trabajamos todo manual. De hecho, en principio planteamos hacerlo en modelado 3D y al final acabamos con palitos de madera colgándolos uno a uno de estos cartón pluma, y esto fue la maqueta que luego enviamos al cliente y que luego ellos reprodujeron escala 1. Ahí está Arturo y Marcos de la empresa, ¿no? Yo creo que la necesidad hay cosas que al final, bueno, intentamos que la idea sea la que mande, no imponer nosotros el proceso, sino entender cuál es la idea y elegir el proceso más adecuado para poder plasmar esa idea, ¿no? Y también intentamos diseñar objetos que incitan la creatividad, ¿no? Y uno de los ejemplos es este pequeño juguete para Muji, que es un cubo, ¿no? que se convierte mágicamente se unen con unos imanes para convertirse en un robotito. Creo que la idea de magia o la idea de no saber muy bien cómo están hechas las cosas es algo también interesante en el producto, ¿no? Y aquí lo conseguimos porque es un contrachapado y entonces dentro está cortado en láser y dentro en cada una de las chapas, las chapas de en medio están integrados los imanes. En realidad no es un proyecto que fue autogenerado, no fue para Muji, y era un proyecto que tenía que ver con sostenibilidad, con la idea de mandar unas instrucciones para que el usuario lo montase. No era para que fuese industrializado, pero luego bueno, tuve la oportunidad de tener una reunión con Muji, lo enseñé, les gustó y lo industrializaron, ¿no? Y solo me faltan 2 proyectos. Uno es, aparte de hacer un diseño de producto, también hacemos instalaciones o exposiciones. Os muestro solo una como ejemplo y luego os enseñaré un proyecto más y acabamos. Os pongo el vídeo. No, el vídeo no. Bueno, el vídeo va después, creo. Bueno, es una instalación para un festival de música, un festival de música que se llama Coachella en California. Y lo que hicimos bueno, creo que voy a poner el vídeo y os hablo mientras tanto. Bueno, es Borealis porque Borealis es la división, el nombre que utilizamos nosotros para firmar los proyectos que son relacionados con instalaciones o espacios o diseño de exposiciones, ¿no? Pero en realidad es el mismo equipo detrás. En este caso es una discoteca silenciosa. Es un espacio donde
donde supone la gente iba después del concierto a seguir de fiesta. Y lo que hicimos es, por eso veréis que la gente tiene los auriculares, y luego iba acompañado con el suelo, era un suelo con altavoces solo graves. De hecho, entonces lo que pasaba es que sentías la música al mismo tiempo que la oías. Aquí lo que pasa se ve poco por la luz, pero uno de los retos de este proyecto es queríamos hacer algo grande que fuese que mucha gente pudiese disfrutar de ella, y para no gastarnos el dinero, en transporte, evidentemente el aire es la forma más económica. Entonces diseñamos estas esferas para poder utilizar una estructura que ya existía, que íbamos a alquilar allí en Los Ángeles, y hacer una piel alrededor de esa estructura. La sorpresa es que el cliente ya, que es Golden Voice, que es la empresa que organiza estos festivales, ya tenía esa estructura, era 2 veces más grande, o no, 3 veces más grande de lo que nosotros hemos presentado, y la utilizamos como punto de partida para hacer esa instalación. Bueno, termino con un proyecto muy especial para mí porque, bueno, trata de algo que todo el mundo conocéis, que es la Dana, que hace ya un año, algo más de un año. Esta imagen es el Saler, que es una playa al sur de Valencia. Aquí es Martín, mi hijo. Y esto es como quedaron las playas después de la Dana. Quedaron devastadas, llenas de árboles, de raíces, de árboles arrancados de raíz, cañas, etc., ¿no? Y cuando vi eso, pues justo coincidía con la exposición que estábamos preparando para Matadero, y casi como que se anonaron un poco los astros para poder hacer algo, ¿no? Quería hacer algo. Teníamos la oportunidad de espacio de Matadero, si lo conocéis, es una sala muy grande, tenemos muchas cosas, pero quería parte de ese espacio dedicarlo a la Dana, ¿no? A reivindicar lo que había pasado en Valencia y hablar sobre el cambio climático, sobre la importancia de no olvidarse de las víctimas y del desastre, ¿no? Había pasado ya casi 6 meses, ya no era noticia, y hacerlo en Madrid también era importante, ¿no? Porque ya no solo en Valencia. Entonces, empecé a recoger maderas, primero yo, luego con más gente, con Bea del estudio y con mi hijo, ¿no? Y se nos ocurrió, queríamos hacer algo con esa madera, no sabemos el qué. Me di cuenta que no eran simplemente ramas, pero muchas de ellas eran raíces. Y creo que era algo muy simbólico, ¿no? Como que el agua había tenido tanta fuerza para arrancar la raíz, que es lo que está debajo de los árboles. Y entonces nos dedicamos a coger raíces y empezar a pensar qué podíamos hacer, ¿no? Para ayudar a reivindicar, por seguir hablando sobre la problemática, ¿no? E intentar ayudar. Entonces nos ocurrió hacer 85 floreros, 85 porque fueron las 85 localidades afectadas por la Dana. Este es Martín con Coco, mi perro, intentando el Coco robarle la raíz. Y esto fue el resultado, hacer 85 floreros que son, en realidad, la intención era hacer floreros de enraizar, floreros que pudieses poner en un brote, y luego eso echarse raíces y lo pudieses trasplantar a la tierra, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? Casi la labor que intento diseñar en el estudio, lo que intentamos es diseñar lo menos posible. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Porque aquí se trataba de ensalzar esa raíz y hacer la mínima intervención posible. Entonces hicimos lo mínimo para que esa raíz se fuese de nexo entre la base, ¿no? y la probeta que sujeta la raíz. Luego también fabricamos esos 85. Nosotros no hacemos autoproducción, no nos dedicamos a ello, entonces gracias a colaborar con varios amigos, colaboradores también todos de Valencia, pudimos fabricarlos, los vendimos, y con ello recopilamos
alrededor de unos 10.000 euros para donar a una ONG, se llama CERAI, de Rocafort, de Catarroja, para una zona de Sot-de-Xera, para una zona de Valencia, ¿no? Y lo que nos pasó es que seguía la gente pidiéndonos más floreros, entonces se nos ocurrió por qué no queríamos hacer más, porque no tenía sentido, habíamos hecho 85 que estaban limitadas, ¿no? Ya no habían raíces en las playas tampoco, entonces ¿por qué no lo hacemos en barro? Cogemos una de ellas, entonces cogimos la que mi familia nos quedamos, es esta, la de Manises, que casualmente es el ceramista que luego ha llevado a cabo el molde de la raíz, es de la misma población, es de Manises, ¿no? Y lo hicimos en barro porque evidentemente no podía ser otro material porque fue el barro el que se limpió en las calles de Valencia. Os dejo un vídeo y con esto acabo. Gracias. Una cosa que se me ha olvidado, quien ahora produce estos flores son Spoon Mobles, que es una empresa de Valencia, y los está vendiendo y seguimos recogiendo dinero, ¿no? para la dana. Vale, creo que tenemos alguna pregunta por aquí. Sí. Entonces, Hola, muchas gracias por tu charla Gracias. inspiradora. Quería hacerte dos preguntas. La primera es, cuando vosotros desarrolláis un proyecto por encargo, ¿hasta dónde llegáis en cuanto a la fabricación? ¿Elaboráis un prototipo? ¿Seguís más allá? ¿Cuál es el modelo en el que soléis trabajar? A ver, en reglas generales no hacemos la ingeniería, lo que suele decir como ingeniería no lo hacemos. Pero sí que a nivel de diseño sí que llegamos hasta definirlo lo máximo posible, ¿no? Pero yo creo que eso tiene sentido porque bueno, trabajamos en diferentes clientes. Hay clientes que fabrican aquí en España o localmente, hay clientes que fabrican en Asia, ¿no? Hay clientes que tienen oficina técnica y tienen diseñadores y tienen ingenieros dentro, y hay gente que fabrica en China, ¿no? Y en China es donde producen. Entonces, yo creo que siempre es importante que
que el desarrollo último de ingeniería esté controlado por el cliente o por el fabricante, porque al final son ellos los que conocen sus proveedores, a quien les compran y saben sus limitaciones. Entonces, creo que tampoco ayuda a que tú puedes desarrollarlo, pero si no tienes conocimiento de quiénes son sus proveedores y quiénes son sus límites, pues te limita, ¿no? Pero sí que depende del cliente y depende de lo que nos pidan, pues llegamos más lejos o otros. Lo que sí que no damos, evidentemente no damos una... O sea, nunca he enseñado un boceto así es lo típico de romántico, ¿no? Hice un boceto en una servilleta y lo envié y mágicamente se hizo. Nunca me ha pasado. O sea, que entregamos planos 3D, hacemos maquetas, o sea, muy desarrollado. Y lo que decía, que siempre intentamos prototipar antes de mandarlo. Una anécdota me pasó con Gandía Blasco, que hemos trabajado bastante, seguimos trabajando. Un técnico diseñador de la oficina técnica me decía que es curioso que los diseñadores normalmente, cuando entregas el 3D, ¿no?, para hacer los prototipos, cuando llega el primer prototipo, puede ser que esté bien, ¿no?, de proporciones o mal, ¿no? Y que dice que normalmente, él lo decía, no por nosotros, pero decía que normalmente los diseñadores aciertan bastante en cuanto a proporciones, pero no los arquitectos. Y los arquitectos, a lo mejor, si hay arquitectos en la sala, igual muchos, unos cuantos, ¿no? Bueno, yo creo que la escala, cada uno trabaja una escala, ¿no? Pero yo creo que igual, a ver, me voy a defender antes de que me atacáis. No lo dije yo, lo dijo el técnico, el ingeniero de la empresa, no, yo no lo dije, ¿no? Pero sí que creo que tiene que ver con la idea de que antes de enviar un 3D, asegúrate de que tiene las proporciones correctas, ¿no? Y eso en la pantalla lo puedes comparar, evidentemente, comparando 3Ds de que ya tengas previos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Pero aparte de eso, lo hacemos también físicamente, aunque sea en cartón, etcétera, para asegurarte, coño, es que cuando ya haces un prototipo es pasta y tiempo. Entonces, que la hayas cagado por 5 centímetros o por algo que no has testeado es una pena, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el autobús no hay tiempo para testear muchas cosas y vamos a mandar ya los asientos, las butacas para hacer los moldes en fibra y hemos vuelto a revisar el 3D y hemos sacado secciones, las hemos cortado en cartón pluma y me da cuenta que no estaba bien del todo, es que podía hacer un poco mejor. Y lo hemos parado y he dicho, vamos a remodelarlo otra vez para asegurarnos de que está bien. O sea que antes de enviar un 3D o sea, igual tienes el 3D hecho para hacer la imagen bonita, pero luego hay que asegurarse que esa imagen físicamente tiene las proporciones correctas, ¿no? Hay que hacer maquetas, muchas maquetas. La segunda pregunta es, para una escuela pública que tampoco tiene muchísimos recursos, para formar en diseño de producto, que es muy importante la relación con los materiales y la manipulación, pero lógicamente no se puede abarcar pues, una gran cantidad de recursos para los materiales. Me gustaría saber si tienes alguna idea, algún consejo. Un milagro, ¿no? Algo así como... Aparte de un milagro, ¿no? A veces dices, ¿por dónde empezar? O un mínimo marco o un... Claro, esto es lo de siempre. O sea, yo doy clase desde que terminé de estudiar, siempre he estado relacionado con la educación, ¿no? Un porcentaje siempre limitado, porque la mayor parte del tiempo es el estudio, pero... Y una de las cosas que me he dado cuenta que está en las escuelas, en las discusiones, y va desapareciendo, es el espacio para el taller, ¿no? Es lo más caro que hay en la escuela, es lo que más da por culo, ¿no? Porque hace polvo, hace ruido, las máquinas estropean, tienes que mantenimiento, necesitas un técnico, etcétera. Las mesas no se estropean, las sillas no estropean, la pantalla de vez en cuando la cambias, entonces es muy práctico. Cabe mucha gente en un aula, en un taller no cabe tanta gente, entonces entiendo que presupuestariamente molesta, porque evidentemente es la parte más cara de la escuela. Y de hecho en la escuela en Inglaterra, en Redmond, tienen unos talleres impresionantes,
se mudaron a la escuela y el director quería directamente, bueno, el vicerrector de la universidad, querían hacerlo todo digital, todo un Fab Lab, solo con impresoras 3D, cortadoras de láser, bueno, lo que limpio, lo que no ensucia, ¿no? Porque, bueno, pensaba que eso era del pasado, ¿no? Y que no hacía falta, ¿no? Y claro, yo creo que es un error, porque al final, si eres un diseñador de producto, las cosas que se tienen que tocar, o sea, se tienen que hacer de alguna forma, tiene su materialidad. Si vas a hacer una imagen no pasa nada. Si se va a quedar en una pantalla, bueno, es todo invención, ¿no? No sabes si es real o mentira. Pero si la gente lo va a utilizar, lo va a tocar, lo va a sentir, se va a sentar, pues tendrás que saber de material. Y la única forma de saber es tocándolos, yo creo. Y tener la experiencia de trabajar en ellos. A una magia, no, pedir dinero. O sea, pedir dinero para que se entienda, ¿no? Y que se entienda que si quieres una escuela de diseño, pues tienes que tener un taller. Y si no, monta una de negocios o otro tipo de escuela, no hay más. Impresoras 3D, nosotros trabajamos con impresoras 3D desde hace... Y yo soy un defensor de la impresora 3D, pero no solo tenemos que tener impresoras 3D, tenemos que tener muchas otras cosas, ¿no? Para aprender, sobre todo para aprender, ¿no? Cuando ya tienes el conocimiento, puedes prototipar para que algo represente otro material, ¿no? Pero si no tienes la experiencia de tocarlo, de cortarlo y doblarlo, es complicado enseñarlo, ¿no? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias. Creo que en general es genial que tengas como... Creo que se entiende como que hay muchísima idea, ¿no? Muchísima idea, mucho concepto y creo que es como muy fresco en general. Te hacía una pregunta, dado que justo acabas de decir lo de la materialidad. Creo que está habiendo como inquietud, o al menos es lo que he percibido yo de hablar con alumnos y con gente en general, inquietud relacionada un poco con demasiada distracción, demasiadas horas con el doom scrolling del teléfono en general y como mucha falta de presencia, de vivir el mundo, lo tangible, lo táctil, alejado de eso, ¿no? Entonces, no sé si te ha surgido a lo mejor este tema de cómo recuperar a lo mejor volver a estar con los objetos sin más o aburrido, rodeado y viviendo los objetos. Y no sé si se te ocurre de tu propia práctica alguna posible solución. Pues, bueno, yo creo que es totalmente cierto. O sea, la adicción a las redes, creo que todo el mundo la vive. Yo creo que tienes que hacer el esfuerzo para no estar adicto. Yo hago el esfuerzo para no utilizarlo lo mínimo posible. Porque al final es una... Hay gente que lo dice que es inspirador, pero a mí me cuesta ver la inspiración ahí porque yo creo que al final es una herramienta para que te entre contenido y para venderte otras cosas y para comerte tu tiempo, ¿no? Y tu tiempo y tu energía. Y yo creo que ese es un problema. Se ve, yo también imparto clase y lo veo con los alumnos, pero bueno, también se ve en el día a día, ¿no? Es muy difícil. Creo que el poder de concentración, realmente hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Para aislarte y concentrarte en una sola tarea, ¿no? Para no distraerte. No hay ningún truco, o sea, no hay ningún truco infalible, ¿no? Pero yo creo autodisciplina, yo creo mucha autodisciplina. Es como también la idea de comer sano, ¿no? Comer sano es mucho más fácil comer no sano que sano, ¿no? Ir a comprar, cocinar, esto es mucho más, requiere mucho más esfuerzo que simplemente ir y comprar algo ya preparado, ¿no? y hecho. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Que requiere esfuerzo, autodisciplina y ser consciente. Yo creo que cada vez somos más conscientes y el otro día oyendo en la radio un comentario de alguien que es verdad, ¿no? Igual que el tabaco hace unos años se veía como... o sea, antes todo el mundo fumaba y era muy cool. Yo creo que el tabaco ya se ve como... ya no ves tanta gente fumando y tiene un carácter negativo, ¿no? Y todo el mundo es consciente de ello.
yo creo que poco a poco nos estamos concienciando de lo negativo que es, y espero dentro de unos años, cuando veamos la gente andando con videollamada y gritando además, o sea, dirás, hostia puta, ¿todavía estás así? O sea, es que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte la poca noción de lo que te rodea alrededor, ¿no? Y que yo espero que poco a poco vayamos aprendiendo y que sea esto más raro en lugar de que sea algo común, ¿no? Como pasó con el tabaco. De todas maneras, solo funciona también con las prohibiciones, igual que que en Australia lo han prohibido para menores de 16 años, y en España están en ello, no sé si pasará. Yo sí que estuve en esa exposición del Matadero y quedé impresionada, entre otras cosas, por la buena comunicación de cada uno de los diseños, ¿no? A través de algo muy característico a nivel comunicación de esa iconografía, ¿no? Esos diagramas que facilitan mucho la lectura a cualquiera. Entonces, mi pregunta va en relación a la importancia del pensamiento diagramático en tu proceso de diseño. Pues yo creo que el bocetar es, bueno, para mí es muy importante porque es la primera, o sea, la idea te viene a la cabeza, ¿no? Y la primera forma de materializarlo es la línea, es el diagrama. Y yo creo que para mí es fundamental poder comunicarme con el dibujo, ¿no? Y una vez que la sacas de aquí y pasa en el papel, de repente ya se transforma automáticamente y empieza a ser otra cosa, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Y lo utilizo para la primera fase, ¿no? Pero luego también para la última, como tú dices, como bien has dicho, para poder comunicar la idea que hay detrás. Y lo he hecho de forma intuitiva, no ha sido un ejercicio teórico que he dicho, ¿cómo es la mejor forma? Sino simplemente, no sé, me ha salido así. Pero quizás pensando en ello, yo creo que es como volver otra vez o sea, has terminado el proyecto y luego vuelves otra vez al principio, ¿no? Para contar la esencia y mostrar que en realidad la idea que hay detrás es sencilla, clara, contundente y directa, y se puede explicar con un boceto, un dibujito muy básico, ¿no? De hecho, la primera web que tuve, que fue en el 2000, cuando me gradué, todo estaba lleno de dibujitos de estos. Pero me da cuenta de que la gente es que no va a entender nada, o sea, no va a ver la foto bonita, ¿no? Y al cabo del tiempo lo cambié. Igual ahora debería de volver a ello. Pero sí, es importante. Hola. Bueno, muchas gracias por venir a la escuela. Lo primero, que yo creo que nos hace mucha ilusión. Gracias. Sobre todo a los de producto, el tuyo. Que yo quería preguntarte, como alumno que fuiste, que bueno, los alumnos tenemos un poco de incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Al salir de aquí, ¿qué pasará? Quería preguntarte cómo fue, cómo tomaste esa decisión de llevar tú tu propio estudio, y luego cómo surgieron esos primeros proyectos. Buena pregunta. Ese es ¿y ahora qué, no? Bueno, yo tuve suerte porque, bueno, suerte al final también te lo curras, para que tengas suerte, ¿no? Pero uno de los últimos proyectos que hice en la universidad en Londres, yo estoy en el Royal College of Art, allí en Londres, y fue una lámpara, y gracias a esa lámpara gané un premio, que en aquella época eran 20.000 euros, 20.000 libras, y era uno de los premios que mejor pagados, esto hablo de 25 años atrás. Y entonces dije, hostia, ¿qué hago con la pasta? Bueno, yo nada más terminé, estuve haciendo prácticas en una consultoría americana, se llama IDEO, no sé si lo conocéis, pero tiene oficinas en Londres y en Estados Unidos. De hecho, el Thinking Design, el Design Thinking, viene de uno de
de unas personas relacionadas es de video. Y estaba ahí cuando estaba haciendo prácticas. Bueno, el caso es que estaba haciendo prácticas, tuve la oportunidad de poder quedarme allí o empezar por mi cuenta, ¿no? Y entonces dije, ostras, pues ahora que tengo este dinero, digo, si me quedo aquí y me empiezo a trabajar, igual me acomodo, ya empiezo a tener mi sueldo, ¿no? Y luego hacer el paso a montármelo por mí mismo, pues igual me da un poco de pereza, ¿no? Porque es un abismo. Digo, pues voy a optar por, bueno, a ver lo que pasa y a ver si... Entonces, terminé esas prácticas, empecé... Bueno, el estudio era mi casa ahí en Londres. No tengo una foto, pero tengo que encontrarla. Era en una habitación más o menos así de pequeñita. Era el taller que tenía. Y ahí hice los primeros prototipos. Y luego tuve la suerte de que empecé a no dar clase, pero sí era técnico de taller en una universidad de arquitectura. Entonces utilizaba el taller como taller para hacer mis propios prototipos. Y de hecho la primera colección que hice la hice en ese taller, ¿no? Como no iban mucho los alumnos, mientras no estaban los alumnos, pues yo hacía los prototipos, aprovechaba. Y luego empezaron con cuentagotas a venir algunas cosas, pero lo primero fue el encargo de la lámpara que habéis visto, la Waterproof, que fue una empresa Metal Arte, que llamó a varios diseñadores porque querían darle un giro a la empresa, y entonces contactaron a varios diseñadores jóvenes que estábamos empezando a enviar propuestas, ¿no? Y a empezar a colaborar. Y fue la primera empresa que produjo una de mis... Eso y un botijo, ¿no? Que no lo he enseñado aquí, es un botijo que se llama La Siesta. Eso lo hice en la escuela, y lo que pasa, ¿no? Que tienes las cosas que has hecho en la escuela y ¿ahora qué? Y entonces, teléfono en mano, llamé a una empresa en la Mediterránea, que es una empresa de Valencia, que hacía cerámica, y le dije que quería presentar algo porque pues, les interesaba. Y entonces lo presentamos y lo produjeron. Entonces al final yo creo que primero, lo más importante es que hagas un trabajo en la escuela, que te sientas tú cómodo, que te guste, que te sientas identificado, y luego que guste, y ojalá guste a mucha gente, ¿no? Y eso lo utilices como trampolín para luego empezar tu carrera, ¿no? Yo cogí las tres cosas que hice y tuve la suerte de sí que se industrializaron, ¿no? Y con eso empecé. Pero fueron años duros, 5 años, al menos entre 5 y 6 o 7 años, pico de pala para ver la luz al final del túnel. No fue algo claro, no fue algo fácil. Perseverancia, yo creo, y sobre todo hacer algo que te guste. Yo creo que eso es lo que al final lo más importante, porque eso te motivará, y si estás motivado, seguro que harás algo chulo. Gracias. Bueno. Ánimo, ánimo. ¡Vamos! Hola, Héctor. Muchísimas gracias por la ponencia. Gracias. Yo solo quería felicitarte una vez más, ¿no? por todo tu trabajo, y un poco en la línea de lo que decía Antonio, ¿no? Que me hace más ilusión que lo digan los alumnos, que estamos emocionados de tenerte aquí hoy con nosotros, que hayas podido venir desde Valencia. Siempre que decimos que los ES Days pues es un momento de celebración para nosotros, ¿no? De celebración del diseño, de celebración de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues poder celebrarlo hoy contigo pues es emocionante para nosotros. Gracias. Y sí te quería preguntar, ahora que eres Premio Nacional de Diseño, que por un lado es un reconocimiento, por otro lado también es una responsabilidad grande. Sí. Te quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? ¿Crees que ha cambiado un poquito, a lo mejor, yo qué sé, tu perspectiva, desde dónde trabajas, ¿no? Ahora mismo, tu forma un poco de enfrentar los proyectos, etcétera? ¿Crees que todavía tienes, ¿no? ese sentimiento de mayor responsabilidad frente a la comunidad del diseño, o ha cambiado en algo? En ese sentido, no creo, o sea, no
no veo que tenga más... O sea, sí que seguramente sí que tengo, pero intento no pensarlo en ello, ¿no? Que creo que es mejor, ¿no? Seguir haciendo lo que te gusta. Lo que sí te da es un sello como de garantía, ¿no? Como para a lo mejor otros sectores de la industria que no están tan familiarizados con el diseño, te da una credibilidad, ¿no? Por ejemplo, en lo de los autobuses, ¿no? O en otros sectores que, bueno, pues que a lo mejor ven que haces un juguete y dices, pero esto, y no entienden que ese proceso de ideación, de conceptualización, se puede extrapolar a algo tan grande como un autobús o como que cambie, aunque cambie la escala, aunque cambie el objeto, el mundo de la idea, el mundo del concepto, sí que es extrapolable, ¿no? Y todo lo que aprendes en un sector lo puedes exportar a otro. Entonces sí que te da como un poco más de credibilidad, ¿no? Para a lo mejor el que no le falta convencer. Y aún así yo me he encontrado sectores que dices, ostras, todavía no saben muy bien lo que es el diseño, ¿no? Todavía queda industria, no industria del mueble, no, pero otras industrias sí que cuestan. Y eso pues le da credibilidad. Y luego que lo de la reina, pues entonces ya como todo el mundo conoce al rey y la reina, dicen, no, es que es lo de la reina. Ah, vale, entonces debe ser algo importante. No sé qué habrá hecho pero algo importante habrá hecho, ¿no? Entonces sí, te da ahí algo más de calidad, ¿no? Sí. Y ya con esta pregunta suscribimos las palabras de Pilar. Terminamos, no sé si tenéis muchísimas más. Si no, pues es que vamos un poco mal de tiempo. Nos estaríamos aquí toda la tarde con esto, pero bueno, también es importante conocer las otras ponencias. Muchísimas gracias por venir. Lo mismo.